Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Hoy día quería yo hacerle un pequeño repaso de algunas cositas que son súper importantes y que yo no sé si en realidad nosotros cuando estudiamos esto lo estudiamos bastante extendido, pero las cosas se van olvidando, ¿no? Y, y una de las cosas que me gustaría a mí que repasáramos, en realidad son a ver si le voy a hacer así. Ah, ahí lo ven, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría que repasáramos en realidad es cuando vimos el famoso capítulo de los pronombres personales. A mí me gustaría que viéramos un poquito esto, por lo menos para que no se nos olvide, y son cosas que tenemos que tener bien claras, eh, los pronombres personales. Y en realidad los pronombres personales se pueden dividir en dos, como sujeto y como complemento. No le llaman subject y object. Y si empezamos por la primera, como subject, ¿cuáles serían los pronombres personales? Como sujeto. Yo, Jag, du, du, han, han, hon, hon. de, Bueno, pasaste directo a ellos. Yo, du, han, hun. Acuérdense, aquí en Suecia hay uno que se llama hen, que es neutro. Ya. Y aquí tenemos lo que es el yo, tú, él, ella, hen, que es ese que existe aquí en Suecia, que es el gen, en realidad es un nombre personal para neutro. O sea, no significa, se trata más que nada de identidad. No significa que sea medio rara la persona, porque no significa que sea homosexual, ni cosa por el estilo ahí, ¿no? Sino es que hay gente que a lo mejor nacen como niñas y se sienten como niños, y hay niños que se sienten como niñas, y hay unos que no se sienten ni lo uno ni lo otro. Entonces, por eso inventaron aquí en Suecia, mejor dicho, llegaron a un acuerdo y crearon el pronombre personal gen, que es neutro, o sea que al final no dice nada. Muchos de los artículos de hoy en día, cuando se habla de la escuela, se escriben los periódicos, no se habla, si no se sabe la persona si es él o ella, se habla siempre de gen. Después de eso, tenemos también los pronombres personales, pero pronombres personales, porque en realidad, ¿qué es lo que son los pronombres personales? Si alguien me dice, ¿qué es un pronombre personal? ¿Qué es lo que hace? no estoy segura. Identificar a la persona de la que se está hablando. Sí, puede que sí, sí, bien. Pero ¿qué otra cosa hace? ¿Qué función tiene el pronombre personal? Realizar una acción. No, porque se lo hace el verbo. El verbo el que realiza la acción, ¿no? El pronombre personal, en realidad, el pronombre personal se usa mucho para suplir el sustantivo. O sea, persona, animal o cosas.
Porque en lugar, por ejemplo, de decir el perro, entonces yo le digo, uso un pronombre personal en lugar de decir el perro. En lugar de decir María, entonces yo escribo ella. O sea, los pronombres personales en realidad se usan mucho para suplir, para el usarlos en lugar del sustantivo. Y ustedes ven en los artículos, en oraciones largas, para no repetir el sustantivo, el nombre de una persona cantidad de veces, se repite, se dice la primera vez y las otras veces se usa un pronombre personal. Y eso es súper importante que lo tengan en claro, que los pronombres personales en realidad se usan para suplir lo que es el sustantivo, la persona, animal o cosa. Después de la tercera persona singular, que aquí en realidad son tres, él, ella y el, ella, vamos a decir el, ella. Indefinido. Claro, indefinido neutro, han, hun, hen, viene los plurales, que primero es nosotros. ¿Y cómo se dice nosotros? Vi. Vi. Y vosotros o ustedes, Ni. ni. Y ellos, Don. dom. ¿No es cierto? Dom. Se escribe den, pero se pronuncia dom. Pero aquí nos falta también algunos. Nos falta también el hecho de suplir. Por ejemplo, si nosotros decimos a ver, si ustedes me hablan, si ustedes me hablan de una cosa o de un animal, ¿cómo lo suplen ustedes con un pronombre personal? Eso. Eso, ¿no? O esa, ¿sí o no? Y eso es aquí. Y es ahí donde aparece lo que es el det, el den, el det y el den. Y el plural, que sea el dom. El det, el den y el dom significan cantidad de cosas. Se puede usar por cantidad de cosas, como para los pronombres demostrativos, se puede usar los pronombres personales y todo lo demás. Pero es súper importante que cuando hablamos de los pronombres personales como sujeto, vayan eso incluido en lo que es la tabla, ¿no? Yo, tú, él, ella, él, eso, esto, eso, lo, la, nosotros, vosotros y ellos. Esos son los pronombres personales. Y los pronombres personales en realidad tienen, por ejemplo, si lo pongo Adam, lärare, ¿no? Han undervisar och dice Adam är lärare, han undervisar på universitetet. Aquí estamos usando el pronombre personal, ¿cuál? Él, que reemplaza ¿a quién? A Adam. Ahí tenemos un... ¿Alguien me puede traducir esto? ¿Alguien se atreve a traducir esta oración que escribí yo aquí? Creo que Adam es maestro, él Munderbizar, si no me acuerdo, en la universidad. ¿Qué es lo que hace un maestro en la universidad? Enseñar. Enseña. Enseñar. Undervisa es enseñar. Adam es maestro, él enseña en la universidad, ¿no? Si ponemos ahora, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el pronombre personal den para
para reemplazarlo en lugar de, ¿qué significa bullet? La mesa La mesa es, larga. y den vill vi köpa. Ellos quieren, vosotros No. queréis. No, den. Eso. Primero que todo, ¿está bien o está mal escrito? Si nosotros nos Está fijamos, mal, está mal. Tiene que ¿por ser qué? det, porque Bien, como termina en et, no sé. exactamente, exacto. Porque al reemplazar, aquí estamos reemplazando un sustantivo, que es una cosa. Lo estamos reemplazando con el, donde usamos esto, el det, el den y el dom. Pero ¿qué cualidades tiene? ¿Qué atributos tiene? Que el det es para todos los sustantivos que empiezan con et y el den para los que empiezan con en. Det vill vi köpa, o sea que estamos reemplazando que la mesa, que esto lo queremos comprar, esta mesa queremos comprar. La mesa es larga, esta queremos comprar, ¿no? Y si pongo ¿qué dice aquí? Yo vill ha en bil. Yo quiero un carro. Claro, den är rött. El carro es rojo. Eso es rojo. Entonces el den está reemplazando a Bill. en bil. Y como es en bil, entonces den. Pero cuando es et, entonces Tiene que ser billing, no. No. No, ya sé. yo vill ha en bil. Entonces, en lugar No tiene que de bil, en lugar de auto, le pongo den, r. Aquí el adjetivo está mal, porque rött es cuando es et, y cuando es en es röd. Acuérdense la congruencia del adjetivo. Bordet es et. Por eso no le ponemos långt con la T. ¿Por qué? Porque es et. Pero den, que es bilen, nos lleva, si hubiese sido det, hubiese sido rött. ¿Se acuerdan ustedes de la congruencia del adjetivo? O sea, el adjetivo sigue la forma del sustantivo, si es den o det. Y así, o sea, al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta que los pronombres personales como sujeto reemplazan una persona, un animal, una cosa, o sea, reemplazan un sustantivo, como lo hemos visto aquí. Det, den, reemplazan cosas, por eso se llama eso o esa, depende, porque como en el sueco no hay género, entonces para nosotros el det y el den significa eso o esa. Dom ya es plural ya, esas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos lo que es yo, tú, él, ella, neutro, y tenemos para reemplazar cosas, y después tenemos los plurales, ¿no? En realidad tendría que ser el det, el den nomás, porque el dom está aquí abajo ya. Esos son pronombres personales. Entonces, ¿qué habíamos dicho que los pronombres personales qué es lo que son? Para reemplazar los sustantivos. sustantivo. Y los sustantivos son, ¿qué es lo que es un sustantivo? Personas, animales o cosas. Nombre de persona, animales o cosas, ¿no? Entonces, para reemplazar los nombres de las personas, animales o cosas, usamos los pronombres personales como sujeto, ¿ya? Y si vemos aquí, a ver,
Si vemos aquí, tenemos aquí, escuchen aquí. Personliga pronomen. ¿Escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Ya, yo quiero Sí. yo quiero que escuchen este video, ya que saben lo que son los pronombres personales, entonces traten de escuchar, de meterse en la cabeza lo que está diciendo y a ver si lo entienden, porque ya la base ya la tienen. Lo que ella va a decir es lo mismo lo que hemos hablado, solamente traten de ubicar un poquito dice así, Personliga pronomen. Subjektsform. de la forma como sujeto, ¿ya? Jag, du, han, hon, den, det. Vi, ni, de. Jag heter Karin. Han heter Per. Vi heter Andersson i efternamn. Y eso era todo. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. ¿Estaba difícil? No. ¿Entendieron todo lo que dijo, no? Sí. A ver, ¿había algo que no entendieron? A ver, la verdad. Las oraciones por el vocabulario. Pronomen. Subjektsform. Por ejemplo, ¿qué oración? A ver. Las Ja. dos. Han, hon, den, det. Vi, ni, de. Jag heter Karin. Ya. ¿Qué oración es la que no entienden aquí? A ver. Sé que es un verbo, pero heter, no me recuerdo qué es. Es nombre, yo me llamo Karen. Es un nombre. Claro. Doctor, me llamo Karen. Claro. Entonces, a la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se dice en sueco cómo te llamas? Eso ya lo deberíamos saber ya. Ah, heter du. Ahí está. Sí. ¿Cómo te llamas? Entonces dice, yo, Hiester, bla, 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 bla. Esa es la pregunta. No, Hiester, ¿cómo te llamas? Entonces, dice, ¿qué dice la primera entonces? Yo me llamo Karin. Karin. Después la segunda que dice, Él se llama Per. Uy, se llama Per. que se llama Per, claro. Y después la tercera dice, Nosotros nos llamamos Anderson. No. Nuestro apellido es Anderson. Efternam es apellido. Nosotros nos llamamos, nuestro apellido es Anderson. Nam es nombre. Y Nam. este Nam, después del nombre. O sea, Nam es apellido. Nos llamamos Anderson, apellido. Apellido. De apellido Anderson. Nos llamamos Anderson de apellido. Nos llamamos de apellido Anderson. Una cosa así. Dice aquí. Eso es lo único que dice, ¿no? Usa el mismo verbo hiester. Y si nosotros usamos esto como, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Para practicar un poquito. Dice que esto lo habíamos hecho, parece. Sí, lo habíamos hecho. Dice que Boris, Hor and Sister. ¿Cómo sería el pronombre personal ahí? Ur y don. Hum. ¿Cómo sería? Hum. ¿Sería Han?
porque es un él. Boris, Boris had a sister. Pero ¿quién vive en Dinamarca? Ah, Ella, que, Que ella hermana. vive. Que ella vive en Dinamarca. Ah, sí, está bien. Está bien. Boris tiene una hermana, ella vive en Dinamarca, ¿no? Humburi, ya. Y la segunda, María Harenbrur. En. Han, Han, Ángel. no te puedo decir gen porque ya sabemos ya que es un hermano. No dijimos un Perdón. Él vive hay una ciudad en el sur que se llama Jönköping. Muy linda. Ya, después dice aquí Hassan har två katter. sería Don Hetterfries o Flecke. Claro, Don y Esther, ¿no? O sea, ellos se llaman Fritz y Seke. Después dice que María Horenbill. De. Perdón. De. O den. En, porque sería Enbill. Cuando es en, es den. Den har gått 20.000 mil. Que María dice que tiene un auto y ¿qué dice después? Que le costó, o no, que o el kilometraje del auto. Sí, recorrió 20.000 millas. claro, que ha recorrido, har gått. Ha andado 20.000 millas o ha recorrido 20.000 millas. Está hablando del auto, den. Una pregunta ahí en el har gått, eso Sí. es como el present perfect. Claro, es el har gått, es lo que llamamos nosotros supinium, que es el ¿cómo se llama? El presente, el pasado y el bueno, ¿cómo llamamos supinio? Y le llamamos nosotros no participio, es el participio. Har gått. Es el participio, har gått. Ha andado o ha recorrido. Porque gått es el supinium del verbo gå, de ir. Går, gick, gått. Y la número 5, tyvärr, kontoret stängt. ¿Qué dice aquí tyvärr? ¿Qué significaba esa palabra? Por desgracia o lamentablemente. Sí, Por desgraciadamente, lamentablemente, por desgracia, sí. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Por desgracia qué? La oficina está cerrada. Por desgracia, la oficina está cerrada. Entonces, ¿cómo sería el pronombre personal ahí? De. De for coma y morron, pero de, ¿a qué está nombrando eso? A la oficina. La oficina. Que la oficina venga mañana. No, Dom. Tienen que venir Dom. Entonces aquí tiene que ser, si dice, desgraciadamente la oficina está cerrada. Y esto se dice, venga mañana. Dom por Puede ser, coma y morón. puede ser ni, ustedes. Ni for coma y morron. Tienen que venir mañana. Él puede ser también du for coma y morron. Porque la oficina está cerrada. Ven mañana. O vengan mañana. ¿Qué le colocamos? Du el ni. Aquí no importa porque aquí no sabemos si es singular o plural, ¿no? ¿Sí o no? El do. Sí. En ninguna parte nos dice que es singular o plural, ¿no? Así que al final de cuentas podemos ser. Sí, bien hecho. Y si tenemos, por ejemplo, la otra también, que la tenemos como esta, como sujeto,
Aquí, por ejemplo. A propósito, ¿quién quiere leer? Serían bueno que uno por uno que fueran leyendo. Y me colocan el nombre personal ahí. Yo, Ya. René, Ya, René, tú la número 1. Martin, Ok, Mónica, Bur y Ed Hus. Ahí sería de artista. ¿Qué significa egipta? Primero que todo. Regalar, creo yo. No, no es del verbo, no es del gift como inglés. Estar amarrado, estar casado. Estar casado. Sí, es cierto, eso, amarrado, es cierto, te lo explico la otra vez. Claro, Dom, claro. Dom egipta, ellos están casados, ¿no? Lo que yo les dije la otra vez, que era por broma, era que gift, estar casado, y gift también significa veneno. Sí, ¿no? Esa es la que había dicho yo, ¿no? Pero es estar amarrado, casado, ¿no? Dom egipta. Entonces, porque el dom está reemplazado ¿a quién? A Martín y Mónica. y Mónica. Martín o Mónica. Perfecto. La segunda que también es de Martín o Mónica. Yo, ¿Quién? Alma, Alba. yo, Martin och Monica has two barn. De heter Mikael och Héctor. Ya, Dom, ellos, ¿no? Dom. Ellos ¿Y eso está se llaman reemplazando a quién? a los nombres de Mikael y de Héctor. Pero a el Dom, a los Dom, niños, ¿no? El a Dom los está niños. reemplazando a los niños, por eso son dos niños. Eso hubiese sido un niño. Plural. Dom, Giete, Micael o Héctor. ¿Ya? Perfecto. La número 3. ¿Ya? Mónica, Silvia, Todo eso? Mónica lee un libro. Sí. Ella lee un libro. Bien. Leer en book. Ya. Y el siguiente. La número 4. ¿Quién salte con la 4? Aquí hay una cosita, pequeña cosita que hay que pensar nomás. Sí. Pero ustedes son inteligentes, así es que. Vamos. ¿Quién se atreve con la 4? Ya se empezaron a salir ya, porque ya no queda. No. Ok, yo quizás otra vez, Alma. Aquí están así, sí, Alma, sin hermano, René. Perfecto. Ya. La número 4, ¿qué me decías? Yo, Ya. bueno, vamos a decir yo de nuevo, porque Otra vez. Barnen vill äta mat. De är hungriga. ¿Por qué Dom? Ellos están hambrientos. Claro. Son los niños. Porque Los son niños. niños. En plural. Dom, Claro, porque son los niños, no es el niño. Si hubiese sido el niño, ¿cómo hubiese sido? that. No, aquí. ¿Cómo hubiese estado escrito? Es un niño, o sea, el pojke. Sí, no, pero si hubiese sido el niño, ¿cómo hubiese estado escrito aquí? ¿Cómo sabías tú que estaba en plural esto? Porque el hungriga. Lo supiste por el adjetivo. Por el adjetivo. Claro, que el adjetivo está en plural, porque el dom reemplaza a los niños. Sí, porque van es
Claro. ¿Qué pasa con eso? Con eso que es súper importante. Por eso les decía yo que hay una cosa importante ahí. Porque cuando hablamos de los sustantivos, que también vamos a hacer un repaso grande después para ver, dijimos que un niño es Esbon. El niño es Bornet. Y niños es Born. Pero los niños es Bornen. O sea, la diferencia entre Bornen y Bornet, se miran et, porque es Estborn, es el niño. Pero el plural es Bornen, plural definido, los niños. Entonces aquí es súper importante que se mirado el hungriga, que el adjetivo, claro, ahí se puede deducir, ¿no? Entonces ellos. Pero no, lo que ustedes tienen que, claro, sí, está bien eso, pero lo que ustedes tienen que saber que bornen con N, ya que es born, es plural, o sea, los niños. Entonces eso, está bien lo que hiciste tú, Alma, ¿no? Lo deduciste por el adjetivo. O sea, van a decir que los niños, pero de júnega siempre está hablando en plural, por eso Sí, dije pero don. lo importante es haber dicho que aquí Era eso. los Ajá, niños, los niños. claro, niños. entonces ya como está repasando a los niños, don. Ok. Bien, la siguiente, Yo, Luis. Luis. Dice Bad Bill. Puede Bot, ser B, Bill, ¿qué? B, J, Bill. por Mónica. ¿Qué significa eso entonces? Bot, Bill, Biesta. ¿Qué quieren comer? Pregunta Mónica. No, estoy diciendo vi. No estoy diciendo, si tú dices ni, es qué quieren comer ustedes. Ah, Pero si tú dices vi, ¿qué queremos comer? ¿qué queréis? Claro, también podría haber sido Bot, Bill, Barbie, ¿qué También quieres puede- comer? ¿Qué quieres comer? ¿No? O sea, aquí no sabemos si está hablando en plural o en singular. Pero si estamos viendo que ellos tienen dos niños y le preguntan a los niños, entonces seguramente es como tú dices, Babil ni esta. ¿Qué quieren comer ustedes, no? ¿Qué quieren comer? ¿Quién es Micael o Héctor? Los esposos, Hijos. los hijos. Ya, Los entonces la número 6, ¿qué dice? Dom Vilhapancacor. Ya. Seyer Micael o Héctor. ¿Y quién es Micael o Héctor, habíamos dicho? Hijos. Los hijos. Los niños. Entonces, cuando dice los hijos, son panqueques, ¿no? Entonces, ¿qué? Nosotros queremos Oh, si es panqueques. nosotros, es Entonces, ¿cómo sería? Vi, exacto. Vil. Vi vil ho pancocor. O sea, queremos, porque la mamá le pregunta, ¿qué quieren comer? Entonces ellos dicen, queremos comer panqueques. Le dice Micael y Héctor. Por eso, ellos son los niños. Le preguntan a los niños y los niños responden, nosotros queremos comer. Porque si tú le pones el dom, como tú dijiste, o sea que Micael y Héctor, los hijos, están hablando de otra persona, de otros. Ellos quieren comer panqueques. La número 7. Yo de nuevo, Alma, Ya, Martin, Has und y Halsen. y Halsen, no ho, Ah. ha. Martin, Har und y Halsen. Sí, Han måste gå till doktor. claro. Que Martin tiene un dolor de ¿A quién? A Martin. Martin, a él. ¿Qué dice entonces que Martin qué? Martin, Har und y Halsen. Han måste gå till doktor. Que él va a ir al doctor. Él debe ir al doctor. Él tiene que. Ir al doctor. Dolor. Pero moste es tener que. Él tiene que ir al doctor. ¿Pero qué significa Halsen? Dolor en la Dolor garganta. en la garganta. Dolor a la garganta. Si tiene dolor.
en la garganta y él debe ir al doctor. No, tiene que, måste es tener que. Tiene que ir al doctor. Claro. Acuérdense de la diferencia entre el måste y el borde y el bör. Debe, debería ir. El måste es tiene que. Tiene que ir al doctor. A Martín le duele la garganta. Él tiene que ir al doctor. Entonces, el han aquí, él, está reemplazando a Martín. La número 8. René, Ya dime. Doctor, tittar y halsen och frågar Martin. Rocker, sería ahí Rocker Den. Lee otra vez lo que está aquí al comienzo. Ok. Doctor, tittar y halsen och frågar Martin. Ya, ¿qué Rocker. significa? Después me dice el otro. ¿Qué Ok. significa eso? Si me traduces eso primero. El doctor miró la garganta de Martin y le preguntó Ya, ¿qué le preguntó? si le dolía. No, Rösker es fumar. Entonces, ¿qué le preguntó? Ah, Fuma. Pumas sería ahí Rocker Du. Eso. Claro, porque el doctor le está preguntando a Martin. El doctor observó en la garganta de Martin y le preguntó a Martin. El doctor le preguntó a Martin. Röker du. ¿Qué habíamos dicho que era Röker significaba? Fumar. Fumar. ¿Fumas tú? ¿Entiendes? Le está preguntando a él mismo, ¿no? ¿Fumas tú? Y en este Es caso, Recker o Rocker. Recker. Röker. Recker Du. Ok. Röker. Ya. Entonces, muy bien. Entonces hay que fijarse muy bien lo que está diciendo acá. Ya que porque el du, cuando el doctor le preguntó a Martin, el du es está pasando a Martin. Pero porque no es Han, porque le está preguntando directo a él. Entonces le pregunta, ¿Röker? La número 9. ¿Quién se atreve con la 9? Silvia, pero antes, ¿qué significa for? Esa for significa muchísimas cosas, pero for aquí es traer, obtener, recibir, Ok, y Hemta. traer. Ok. Martin for a recept. Ya, empezamos. Martin obtiene o le da una receta. Tiene una receta. Le dan una receta. Le Ya. dan una receta. Ya. Han får hämta och betala medicinen på apoteket. Apoteket. Eso. Él, aquí tendría, nosotros para nuestro idioma tendría que ser él tiene que ir a buscarlas y, ¿qué más? ¿Qué significa petola? Y comprarlas. No, Comprar o pagar la medicina. pagar. Betola es pagar. Pagar la medicina en la farmacia. En la farmacia, justamente. Apotek, una farmacia. Apoteket, la farmacia. En la farmacia. Claro, entonces lo que dice aquí Martin, a Martin le dan una receta y él tiene que ir a buscar y pagar la medicina en la farmacia. Forhemta, han forhemta, o sea, él tiene que ir a buscarla, a recogerla. Como decimos, ir a traerla y pagarla. Sí, tiene que ir a recogerla, traerla y pagarla en la farmacia. Tiene que pagar la receta. Ese for es bien un poquito difícil de explicar porque significa muchísimas cosas. Pero para los que saben inglés, los que estudian inglés, es como el get. Ah, ok. Ese get es siempre difícil de explicarlo. ¿Cómo se podría decir? Porque significa cantidad de cosas, ¿no? Sí, ahí depende el contexto también. Exactamente. Entonces lo que dice aquí, han forhemta, o sea que aquí él tiene que ir, no es moste, forhemta, él tiene, han
forhemta, o sea, él tiene que ir a buscarla y pagar la medicina a la farmacia. Pero el for aquí significa tiene que ir, tiene que traerla. Pero el moste no tiene nada que ver con el moste. O sea, por eso según el contexto significa el for. Pero si el for aquí, como en este caso, ahí no el contexto, sino que aquí él recibe una, for, obtener, recibir. La número 10. ¿Quién se atreve con la 10? Martin Gorham. ¿Qué significa? Yo, Luis. Ya. Martín Gorgem. Punto. Martín va Vacas. hacia casa. Va a Ya. casa. Ted, creo. ¿Qué es lo que significa freezer? Freezer, Congelado. helado, pero el freezer es un, ¿cómo se llama? Aquí en este caso no es adjetivo, sino que aquí es un verbo. O sea que sería que él, han freezer, o sea, él tiene frío. Freezer es tener frío. ¿Me entiendes? O sea que él, Martin Gorham, han freezer, él tiene frío. Y después, Que él piensa como calentarse en casa. Cal, ¿qué significa cal? Ah, no, es frío. Es también frío. Él opina que Y aquí viene el uso del det y del den. Det. Aquí, That are called. claro, det, den. det. Aquí el det no está funcionando como pronombre personal así reemplazando algo, sino que el det se usa también como pronombre demostrativo y también se usa como una parte de un sujeto para hablar de algo que no tiene nombre, o sea, que no se puede identificar con nada. Y ahí, en esos casos, se usa el det. De kalt, de regnit, o sea, está lluvioso, de blåsit, si lo ponemos así. El det se usa en ese caso como algo, un sujeto para especificar, es un sujeto que se usa para especificar algo que no tiene nombre, que no está nombrado. A pesar que hay que seguir con lo mismo, porque si es de kalt, está frío. Warmt, también se dice está caluroso. De blåsigt. ¿Está? Nublado. No, blåsigt es blosa el viento. Hace mucho viento, una cosa así. ¿No? Está ventoso. Nublado de molnik, de molnik, de molnik. Oh. ¿Cómo se me olvidó escribir? A ver, Alba, ¿cómo se escribe nube? Moln. Así. De molnik. Only, ¿no? No, no está bien. Pero aquí vamos a ver cómo está. Mol, aquí, mol. Ah, claro, porque yo estaba poniendo con la. ¿Sería animal yo? Estaba poniendo con la O, molnik.
Claro que es lo normal. Ya. Regnit. ¿Qué significa regnit? Lluvioso. 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 Retar. Y snöigt. ¿Qué significa snöigt? Está. Nevando, hay mucha nieve. Claro, está nevando afuera, ¿no? De snöigt, o sea, hay mucha nieve. Entonces, cuando tú no puedes especificar, es el det, el den, y se usa muchísimo en diferentes situaciones. Déjeme mirar una cosita primero, a ver si lo encuentro. Si ustedes se fijan aquí, este es, por ejemplo, a mí me gustaría pasar de eso, algún día esto, lo vamos a hacer, ¿no? Cómo se usa el den y el det. Cómo se usa, por ejemplo, cuando se usa como artículo definido. Cuando se usa como pronombre personal. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí cuando está lo que dice aquí, no necesitamos entrar en detalle aquí, pero lo que dice aquí cuando se usa como pronombre personal, que lo hemos estado usando, es se usa en lugar de los nombres de persona, animales o cosas. O sea que esa es la definición de los ¿cómo se llama? De los pronombres personales, ¿no? Los pronombres personales son palabras que se usan en lugar de nombre de persona, Ya, pero el den se usa cuando el sustantivo es en, casten. Casten es en, entonces den. Yo vi Gärna klappa den, está hablando del mismo gato, den. Den sprang iväg, o sea que él se escapó. Hunden también es en. En hund, hunden, el perro, entonces den. ¿No? Y lo otro que dice, cuando se usa como det, cuando el sustantivo es et, como huset, entonces det, ¿no? Leonet, el león, leonet, es león, un león, leonet, es et. Y para no repetirlo en la oración se usa el det, o sea, estamos usando un pronombre personal para sustituir un sustantivo, en este caso. Y aquí el dom es el plural. Si es, el dom se usa como dom, ¿no? Después, el det, aquí, que se usa como pronombre personal, también se puede usar la definición, hay diferentes definiciones del det. El det también se puede usar en lugar para reemplazar cuando hay una comunicación anterior. ¿A qué se refieren cuando hay una comunicación anterior? Por ejemplo, en este ejemplo que dice aquí, dice, Yokala de Honom en gris. O sea, yo lo llamé a él, le dije que era un cerdo. Y ahí viene, yo mena de det. Det es la información que yo le di a él, que yo considero que él es un cerdo. Mena de det, o sea que en realidad me refiero a eso. O sea que yo en realidad acierto diciendo que él es o se comporta como un cerdo, ¿no? Entonces el det es para reemplazar una comunicación, no un sustantivo en general, porque aquí no hay ningún sustantivo. No está reemplazando el cerdo, sino que está reemplazando la comunicación. Yo lo llamé a él un cerdo. Y en realidad yo mena de det. ¿Cómo se podría traducir? Yo mena de det. Y yo lo confirmo. Sí, yo le confirmo, exactamente. Yo le confirmo eso, pero eso está reemplazando a la comunicación anterior. En la segunda, por ejemplo, aquí, para que tengan ideas de cómo se usa el det. No se usa solamente el det, el den como pronombres personales,
sino que se pueden usar también el det, más que nada el det, para. Dice, Ivar ville åka till Köpenhamn. Que Ivar quería ir a Copenhague. Bosätta sig där. Bosätta sig es vivir ahí. Viene del verbo bo, de vivir. Bosätta, o sea, permanecer ahí, quedarse viviendo ahí. Y estudiar para läkare, que es Medicina. claro, Para ser doctor. que estudiar para ser doctor. Y aquí después dice ya, y después de toda esa información, dice, dice, Hans föräldrar, aquí viene el Hans, no como Han, porque el genitivo, los padres de él, el genitivo, Hans föräldrar, godkände faktiskt det. O sea que sus padres lo aprobaron. ¿Qué aprobaron? ¿A él o a todo lo que había dicho anteriormente? A él no, porque no está hablando de él, sino que está hablando de toda una comunicación anterior, que la oración te comunica algo, que Ivar, que quiere viajar a Copenhague, quedarse a vivir allá y estudiar para doctor. Esa es una comunicación. Entonces, para reemplazar todo eso, se escribe, sus padres lo aprobaron. ¿Y qué usamos nosotros en español? ¿Sus padres qué? Aprobaron eso, ¿no? O lo aprobaron. Entonces, lo, aquí se decía, lo o eso. Tus padres aprobaron eso. Es una segunda forma de usar el det. Tenemos otra, por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo se llama esta oración? Stina ville skilja sig. Skilja sig es divorciarse. Que Stina ville, creo que es ville. ¿De qué verbo viene? Vila, o sea, está en pasado, Vile. Claro, de Vilia. Vil, es el pasado de Vil. Ville, quería. Stina quería divorciarse. Skilja sig. A diferencia que gifta sig, casarse. No, skilja sig, divorciarse. Per, que seguramente es el novio o el papá, que es lo que sea. No, aquí no sale, dice Per vill inte veta av det. Que Per, ¿qué es lo que dice aquí? Que Per no quiere saber nada de eso. Y el eso está reemplazando a que ella quería divorciarse. No está reemplazando aquí no hay ningún sustantivo, porque no hay sustantivo. Entonces, esa es la otra forma de usar el det. Para terminar, veamos los dos últimos ejemplos. Dice, yo har stora problem med ekonomi. O sea, yo tengo problemas grandes con mi economía. Y rådde Sture nam. Sture råd es consejo. Råda, presente, aconsejar. Råd es el pasado, aconsejó. Le aconsejó Sture. ¿Qué le aconsejó? No ten inte för mycket på det. O sea, no pienses mucho en eso, otra vez. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos usando el det como qué, como el eso. Algo indefinido que se refiere a una comunicación anterior, a un mensaje anterior que ha tenido la oración. Y para terminar, dice, por ejemplo, Han vill inte besöka sin syster i Belgien. Él no quiere visitar a su hermana en Bélgica. Él no tiene ganas de ir a visitarla, no quiere. Familjen har verkligen svårt att förstå det. La familia en realidad tiene dificultades de entender eso otra vez. Entonces, si se dan cuenta, aquí el det lo usamos mucho como eso, como para reemplazar. Es lo mismo que nosotros usamos el eso, es lo mismo que eso. Es lo mismo que nosotros usamos en eso. Es eso mismo.
Entonces, ahí tiene otro significado de lo que es el det, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, otro significado aquí, y aquí es lo que yo les decía. El significado es el que yo estaba diciendo de regnit, de kalt, de varm, de blåsigt, de molning, de snöigt, o el de regnar mycket, de mycket varm y todas esas cosas. ¿Qué significado tiene aquí? El significado que el det que tiene aquí, o sea, la definición número 2 como pronombre personal, dice, la palabra ordet det använder man när det inte finns någon eller något som utför handlingen eller är i ett tillstånd. ¿Qué nos dice aquí? Que la palabra det se usa cuando no hay nada ni nadie que realice la acción. Eso es lo que dice. Cuando no hay nada ni nadie que realice la acción, estamos diciendo, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué decimos nosotros en español cuando llueve? El día está lluvioso. el día está lluvioso, ¿no? O hoy día está nublado, pero estamos hablando de hoy día. Pero si tú no quieres hablar de hoy día, ¿cómo decimos en español? Está lloviendo. Está lloviendo. Ay, Está lloviendo, ¿no? ¿A qué lo estamos refiriendo? ¿Qué forma del verbo, de la conjugación del verbo ser o estar es ese está? Indefinido. No. Conjúgalo en presente. Yo, El progresivo. no, estar. Conjúgalo. Yo, Yo soy. no, estoy. estar. Yo estoy. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros Y estamos. él está, ¿qué es lo que es? Él está. Tercera persona singular. ¿Sí? Ajá. Sí. El está, es tercera persona singular. ¿Y qué es lo que es el de? Tercera persona singular. Entonces, como nosotros podemos decir está lloviendo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos usar el sujeto porque el verbo nos está diciendo que es tercera persona singular. Nosotros no le ponemos ningún. Es como más o menos usar el it en inglés. It. Es una forma de decir det. O sea, la oración tiene que tener un sujeto y el sujeto que se usa en este caso es el det. Es como para no dejar solo al verbo. Exactamente, porque el verbo no nos dice nada, porque el verbo se conjuga para todas las personas igual, mientras que en español no, porque nosotros decimos, está lloviendo, ya, pero yo digo, está, ¿qué está haciendo? ¿Qué persona es? Está, yo soy, tú estás, él está, tercera persona singular, ya, es eso mismo, des, entonces nosotros tenemos que usar tercera persona singular, no le podemos poner él está lloviendo, o ella está lloviendo. No, porque no es persona, es otro caso. Exacto, porque no es ni persona, ni animal, ni cosa. Por eso que dice aquí, la palabra de se usa cuando no hay nadie ni nada que realice la acción. ¿Entiende? Si no hay nadie, por ejemplo, él, no se puede decir, ella está lloviendo. Medio raro. O él está lloviendo, ¿no? Tampoco. Ni el perro está lloviendo en nada, sino que está lloviendo. O sea, estamos hablando de una forma, de un estado del tiempo que no hay nadie de nadie que realice esa acción. Y ahí se usa el det. Es súper importante esto, que tengan en claro esto, que el det, cada vez que lo vean, o bien, o está reemplazando un sustantivo que empiece con et, como et hus. Entonces, det, o sea, está hablando de la casa. En ese caso, como sustantivo. O está reemplazando una comunicación que se ha tenido, y ahí vendría siendo eso o esto. Y también el det se usa también como pronombre personal, como complemento. Y ya lo vamos a ver ya cómo, pero se usa el des y el den. Igual que como sujeto, se usa como complemento. Y es más que nada para
para también reemplazar. Es lo mismo, tiene la misma definición de pronombre personal, o sea, para reemplazar a persona, animal y cosa. Ahí los pronombres personales. Pero lo que hemos visto aquí, que aquí el that se usa para cuando no hay nadie ni nada, nadie ni nada que realice la acción o que sea una forma, un estado de, por ejemplo, el día mismo. Un estado de ánimo, un estado, qué sé yo, de cómo está el día, ¿me entienden? O sea, ejemplos, por ejemplo, de usos. Aquí se dice ejemplos de los usos. Por ejemplo, aquí dice, det gäller att kämpa på. ¿Y qué significa det gäller? Si nosotros buscáramos el det, solamente el det gäller, a ver si nos da algo. Se trata de. ¿Se dan cuenta? De gäller din framtid. Se trata de tu futuro. El asunto aquí es tu futuro. Bueno, se trata de. Det gäller significa eso. Se trata de. Entonces ya la oración, nosotros a ver si encuentro dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Aquí parece que no, esa no era. Yo tampoco. Ya se me olvidó. Estoy acá está. Se trata de Yeler Shempapo. O sea, se trata de qué? Shempapo es seguir luchando. Luchar. Se trata de luchar para conseguir algo, por ejemplo, de Yeler Shempapo. La expresión det gäller es importante, la pueden escribir. Esto lo vamos a tener así, la cosa de cómo se usa el det. Porque súper importante. Esa es una de las cosas que más cuesta en el idioma cuando nosotros no tenemos esta forma de hablar. Nosotros no tenemos, no usamos eso porque en español no existe eso. Definición, le vamos a sacar el 2 porque la definición ya. Y aquí se usa cuando ya. Aquí están los ejemplos. Ya hemos dicho que de Yeler a Shempapo, ¿no? Se trata de luchar. Det finns, que yo le he explicado cantidad de veces. ¿Qué significa det finns? Que eso lo tienen que aprendérselo ya, pero eso tiene que estar en la médula. Hay, exacto. Eso tiene que estar en la médula. Siempre va a aparecer la expresión det finns, y eso significa hay. Y el pasado, porque muchas veces cuando se cuenta una historia, yo le he contado, por ejemplo, cuando se dice en los cuentos, había una vez un lobo y 3 cerditos. Y eso es de fans, el pasado. ¿Significa? ¿Qué dije yo recién? Había. Esto es hay. Estas dos cositas, esto es súper importante que se lo sepan. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Esto es súper importante. Profesor, solo una pregunta. Dime. El that things, no hay problema si va en plural o singular. No, porque tú cuando dices hay una silla, hay 3 sillas, usas el mismo hay. El hay no tiene número. O de una forma general. Claro, en una forma. Perfecto, gracias. Había una vez una vaca o había una vez 3 vacas. Es lo mismo, había una vez. La vez era una sola. Había una vez cuando habían 2 veces una vez. Medio raro, ¿no? Ok, ya. ¿Me entiendes? O sea, el de fins es una forma de expresarse solamente de decir que una cosa existe. Y después, si existe un número en singular o plural, eso no tiene nada que ver con el de fins, ¿no? ¿Ya?
Perfecto, gracias. Entonces, ya, de fins, claro, se pueden aprender también de Yeller, porque son expresiones, o sea, de Yeller. ¿Qué significaba de Yeller? Se trata de. Se trata de Yeller. Eso también es súper usado. Yo les digo, se trata. Por ejemplo, si digo, se trata de mí. No, no, ya, viste, ya estamos. Ya apareció el narcisismo. Se trata de mí. No, no. Por ejemplo, eso mismo quería decir yo. Por ejemplo, no, pero tú estás hablando, alguien te dice, pero ¿de quién estás hablando? ¿De qué? No, que se trata de que yo tengo un problema, por ejemplo. O se trata de mí. Entonces, ¿cómo diríamos? Se trata de mí. ¿Cómo diríamos? De Yeller, De Yeller Joe. May. 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 ¿Por qué? Porque el de Yeller, de sería sujeto, y el may vendría siendo como pronombre personal, pero como complemento. Se trata de mí, May, no de yo. Porque tú en español no dices se trata de yo, se trata de mí. Y entonces el Sí. mí viene siendo como pronombre personal, pero como complemento. Que eso es lo que vamos a ver ahora después de esto, ¿no? Porque era justamente eso. Pronombres personales como sujeto y pronombres personales como complemento. Ya. Entonces, por ejemplo, y si tenemos la otra oración, ya lo vimos eso, de regna de. ¿Qué significa de regna de? Llovió mucho ¿A cuándo? ayer. Ayer. Llovió mucho, ¿no? De regna de. A lo mismo que yo le puse aquí, de regnit. Eller también le podría haber puesto de regnar. O sea, está. ¿Qué significa? De regnar. Lloviendo. Está lloviendo. Ahora una cosa, y regnit viene siendo de regnar. Está lloviendo. Snöar. De blåser. Pero yo lo que puse aquí, de con un verbo cero estar, y esto qué es lo que es, entonces kalt, var, blåsigt, viene siendo adjetivo. No es lo mismo decir, está lloviendo, porque está lloviendo. Es una forma, es un estado, está lloviendo, de regna. Y aquí, cuando lo usamos como adjetivo es, está, ¿qué? ¿Cuál es el adjetivo? Lluvioso. Lluvioso, exactamente. Entonces, ojo, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, yo puse también de blåsigt, o sea, está ventoso, pero hace viento. ¿Cómo pongo? De blåser. El verbo blåser. No podemos decir, por ejemplo, sí. Si vemos, por ejemplo, una cosa, solamente como para que vayan entendiendo un poquito más, y yo creo que ustedes le van sacando las propias conclusiones, ¿no? ¿Qué significaba de blåsigt? Dije yo, está ventoso. ¿No? ¿Se dice ventoso o no? Usted entiende lo que es ventoso, ¿no? Sí. Ya. Y eso es, porque eso es adjetivo. Pero aquí de blåser, ¿qué es lo que es? Blåser es el verbo. O sea, ¿qué es lo que es? Sustantivo. No. ¿Qué significa de blåser? Blåser. De blåser está ventoso, pero de blåser ¿Está haciendo viento? está haciendo Está viento. ventoso. No, No, ventoso. no. No, porque está, y al poner está, ventoso, ya está hablando de adjetivo. Pero Sí. aquí hace viento, de blåser. O sea, corre viento también. Pero que aquí nosotros tenemos corre viento, hace viento, porque usamos la palabra viento como sustantivo. Pero aquí blåser es verbo. Es como decir, por ejemplo, hay otro verbo aquí que es muy peculiar, que hay que aprendérselo. Nosotros nos decimos, estoy bicicleteando. ¿O dicen así ustedes allá? Ando en bicicleta. Pero ¿cómo me dices? Ando en bicicleta. ¿Que estás usando la bicicleta como sustantivo o como verbo?
Como sustantivo. Claro, porque no hay verbo. En español no tenemos el verbo, el acto de andar en bicicleta, no tenemos. Pero sí el sueco tiene. ¿Y cuál es ese verbo? Alma, Ciclar. ciclar. Ciclar, no se lo voy a colocar aquí, sino porque era un ejemplo solamente. Ciclar es el acto de andar en bicicleta, pero nosotros no tenemos, nosotros usamos ando en bicicleta. Andar en bicicleta. O sea, estamos usando el verbo andar y estamos usando el sustantivo bicicleta. Porque no hay no hay un verbo. Sería, si inventamos uno, es lo como yo le dije, Bicicletear. bicicleteando. Él bicicletea. Una cosa así, más o menos, ¿no? Yo bicicleteo. Sería medio raro, ¿no? Porque ese sería un verbo de andar en bicicleta. No existe en español. De la misma manera que tampoco esto, de blåser. Porque en blåser usamos el sustantivo viento. Hace viento, ¿no? Pero blåser, y aquí también, está lloviendo, lloviendo, o está lloviendo. Pero lloviendo, ¿qué es lo que es? Verbo. Claro, está lloviendo, pero no cualquier cosa, porque no puede decir él está lloviendo, sino que se usa solamente como está lloviendo. Es como no un participio, es como, ¿cómo se llama? Se le llama eso. Estoy comiendo, ¿cómo se le llama eso? Sí, es participio, ¿no? No es lo mismo decir yo como que estoy comiendo, está lloviendo. Pero blåser también, ya que dice que hace viento, blåser significa también inflar. O sea, aquí se puede usar el verbo blåser, han blåser, él en balón, él infla un globo. Entonces el blåser se puede usar para yo blåser, du blåser, para todas las personas. Mientras que llover no. Eso no. Porque yo no puedo llover, ni tú, ni ustedes pueden llover, ni él ni ella puede llover. O sea que solamente llueve. De regnar significa llueve. Se dan cuenta que, entonces, súper importante cuando se usa el adjetivo, que sea, cuando se usa sí, un adjetivo así, casi siempre todos terminan en T porque es det, ¿no? Y cuando se usa el sustantivo, o sea, el verbo de regnar, de blåser. La diferencia es que bueno, lo que logré captar, profesor, no sé si estoy mal, que la diferencia para un adjetivo debe ir el verbo ser O estar, sí, exactamente. Porque para que tú sea, tú puedes usar un sustantivo en la forma definida cuando tú especificas el auto rojo, ¿sí o no? Sí. Porque estás hablando de una definición, el auto rojo. No estás hablando de que un auto es rojo, sino que el auto rojo, o sea, estás definiendo que ese auto rojo. Pero casi siempre los adjetivos se dice la mesa es larga. El auto es rojo. Un auto rojo. O sea, siempre estás hablando de un verbo, ¿no? Usas casi siempre. Y casi siempre cuando usas el de, tienes que usar el verbo para usar el adjetivo. De bar, de blåsigt, de molding. Por ejemplo, otra cosa que le puedo poner, por ejemplo, que también con det. Por ejemplo, una expresión que se usa mucho, esta de tråkigt. O sea que, o el contrario, de roligt. ¿Qué significa eso? Tråkigt o roligt, esos son antónimos. ¿Qué significa esto, Alma, de roligt? Que es divertido. Y Es. lo otro que es aburrido. Que Claro, rule, claro, divertido y trópico entonces, tróquis, el antónimo, ¿cómo sería? aburrido. O triste. Es aburrido o triste. Claro, por ejemplo,
cuando una persona se muere, un amigo, pues ya dice que triste que se murió tu madre, de tróquita. Y se usa mucho el de tróquita, triste. Y también tróquita es aburrido. El trabajo es aburrido. Entonces, por eso se usa mucho el de, y esto es súper importante en esto. La palabra de se usa cuando no hay nadie, någon, o nada que utför realice el acto, o sea, la acción, handlingen, o esté en un estado. Por ejemplo, un estado lluvioso, un estado triste o algo, ¿no? Estamos mirando eso. De gäller att kämpa på. De gäller se trata de. Det finns, hay, y esto es importantísimo. De regnade. Estamos hablando de regnar, llueve. Pero ¿qué significa regnade? El verbo en pasado. Llovió ayer. Ayer llovió mucho, ¿no? Por ejemplo, y esta, esa es la que siguiente, se usa mucho el estar, justamente que es, o está, de cal, de varm, está frío, está caliente, está ventoso, está nublado, está lluvioso. De es está, o es. Y aquí también, de porque aquí dice debo. ¿Y qué es lo que es debo? Debo es el pasado de... que, claro. que O sea, fue... lo que debo, o sea, que estaba, o estuvo, Claro, que fue. o que fue. Fue divertido. Ajá. Fue, estaba, estuvo, porque es de cero estar, el pasado, de pero se usa cuando no hay nada que hacer. Otra vez, la misma definición. Se usa cuando no hay nada ni nadie que haga la acción, que realice la acción o el estado. Por eso, porque aquí dice, det var kul y sombra. Y kul significa también, igual que roligt, es divertido. Y sombras, ¿se acuerdan ustedes lo que significa y sombras? A ver, no le digan a Alma. ¿Si alguien se acuerda? Esto lo vimos varias veces. ¿Se acuerdan? O si no, vamos a tener que pasarlo otra vez. Sombra. Verano. Sí, pero ¿qué verano es? Cuando usábamos el I y cuando usábamos la S. Inmondas. Inmondas. Hablamos de monda, de lunes. Pomonda, el lunes. Y mondas con S, el lunes pasado. Entonces, y sombras, el verano pasado. Eso parece que les voy a tener que hacer una repetición otra vez de esa clase. Bueno, cuando se le coloca S a algunos así, adverbios de tiempo, ¿no? Bueno, det var kul y sombras, o sea que estuvo o fue divertido el verano pasado. Det går inte att öppna dörren. ¿Qué significa öppna dörren? Öppna es open, the door. La ¿Qué significa? puerta. Abrir la puerta, ¿sí o no? Att öppna, infinitivo, dörren. Abrir la puerta, en dörr. Pero dice, de går es, eso también es súper también bien. De går, él es de gorinte, en este caso de gorinte. ¿Qué significa? ¿Cómo me podrían traducir de gorinte a abrir la puerta? Que no se puede abrir la puerta. No se o puede. La puerta no se puede. No se puede. No se puede abrir la puerta. Cuando usan de gor, sí se puede. Claro, porque estamos usando la negación de inte, no se puede. No se puede abrir la puerta. Haga lo que haga, de gor inte. También súper importante, ¿no? Y la última es más o menos es lo que estábamos hablando. Esto. De ringer. De ringer.
¿Qué significa der Ringer por Dörren? Dörren es puerta. ¿Qué significa der Ringer por Dörren? ¿Cómo lo traducirían Están ustedes? tocando la puerta. Tocar ¿Cómo? la puerta. Están tocando la puerta. Claro. ¿Quién está tocando la puerta? No sabemos si es algo, alguien o una cosa o un marciano, ¿no? No sabemos. Solamente estamos diciendo que der Ringer por Dörren, o sea, algo o alguien está tocando la puerta, ¿sí o no? Entonces también es bien indefinido, der Ringer por Dörren. ¿Se dan cuenta más o menos cómo se usa el det en este caso? Cuando se usa en ese sentido. Porque esto se usa muchísimo, muchísimo. Y más que nada, yo creo que lo más importante de todo esto es lo que con Silvia estábamos hablando hace poco. Es cuando, porque como el verbo no se conjuga aquí por persona, porque nosotros no tenemos el det, como tampoco tenemos en inglés it, que viene siendo el det, el it, y ahí lo entienden mejor ustedes. Es lo mismo, o sea, es como para que la oración tiene que obligadamente tener un sujeto. ¿Por qué? Porque ya les dije que en español, al conjugar el verbo, no necesitamos el sujeto. Yo, köper mat. ¿Cómo lo traducirían ustedes? Repita, ¿cómo? Jag köper mat. Yo compro comida. ¿Cómo se diría? Yo compro comida. Mucho. Jag köper mat. Yo compro comida. Yo Estoy dando un compro ejemplo de solamente cuál. Por ejemplo, yo escribí jag köper, debo comprar, y mat, comida. Yo köper mat. ¿Cómo lo traducen ustedes esto? Si yo les dijera, díganmelo ustedes, pero en el idioma de ustedes. ¿Cómo lo traducen? Compro comida. Compro comida. ¿Le ponen el yo ahí? No. No. Basta con que digan compro comida, justamente por eso, porque el español tiene la facilidad de usar el verbo y se borra el pronombre personal. Porque el verbo, la conjugación, el verbo, la forma del verbo nos dice a nosotros qué persona estamos hablando, ¿sí o no? Y si le pongo, por ejemplo, compra comida, ¿a qué me refiero? A él o a ella. Exacto. Y compran comida. ¿A qué me estoy diciendo? A ellos o a ellas. Claro. O ustedes. Claro, también. Pero, por ejemplo, aquí en sueco, yo no le puedo poner compran comida, no le puedo poner köpermat, porque ¿qué me significa ahí si le pongo köpermat? Cualquier cosa puede General, significar para alguien. No, bueno, sí, cualquier cosa. Claro, no se sabe quién. Köpermat es comprar comida. ¿Pero quién? O sea, ¿me entiendes? ¿Quién? Aquí también yo dice compran comida. Ah, köpermat también. Köpermat. Compran comida, pero no se sabe quién. Entonces, al no saber quién, el idioma anglosajón, como el inglés y el sueco, por ejemplo, el sueco también es estilo, tiene que tener un sujeto. Así es que si no hay sujeto concreto de él, ella, yo, tú, nosotros, vosotros, se usa el det y el den para referirse a cosas materiales, animales, ¿no? Pero si no está esta definición, cuando no hay nada que realice la acción o en el estado en que se encuentra, entonces hay que usar siempre el det. Det algo porque necesita el sujeto. Si lo pongo aquí, yo köper mat, compro comida, compra comida, ¿qué tendría que poner aquí? Para entender lo que está diciendo. Un shepherd O pan. pan. O hen. ¿Sí? Era eso, porque ahí se entiende. Compra comida, porque aquí no se sabe si él compra comida, ella compra comida, o sea, puede ser cualquiera de estas, ¿no?
Y aquí, aquí, ¿qué le tengo que poner aquí? ¿Qué sujeto tengo que colocar en esta oración? Ni ¿Ah? o dom. Ni o dom. Claro, ellos compran con dom o ustedes, ¿no? Compran comida. Y ahí no estamos entendiendo. ¿Se entiende todo esto? Sí, se entiende. Sí, ¿Queda más clarito ahora o no? sí. Un poquitito más clarito, ¿no? Ya no sean mentirosos, queda un poquitito más clarito, digan nomás. Pero no, lo importante es que entiendan ustedes la importancia del pronombre personal como sujeto, ¿ya? Y la forma de cuando se usa el den y el det. Que el den y el det, como les dije aquí, reemplazan ¿a qué? A un sustantivo. Den si es en, det si es et. Pero el det tiene otras funcionalidades también. Se usa para, justamente se usa para tener un sujeto cuando se está hablando de una acción o de un estado. Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, me gustaría si hicieran preguntas, bueno, a medida que... Bueno, es eso lo que sale aquí, ¿no? Es eso, o sea, la palabra en sí, des. Después el des, como les dije, acá tenían otro significado, y aquí también tenía otro significado más, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice, la palabra des se coloca primeramente delante, en primer lugar en las oraciones, que funcionan como un sujeto extra. ¿Y a qué significa con un sujeto extra? O sea, es otro sujeto. En realidad, si yo me pongo a analizar esto cuando yo estaba leyendo, me puse a analizar y mirar los ejemplos, es lo mismo de lo que estamos hablando, solamente que se puede usar también otro sujeto en la oración, pero se usan esas expresiones como, ¿qué significaba de fins? Ay, Ay, Y en cat, Un gato, ya, y tres Gordon jardín. jardín. Hay Hay un un gato, gato en el jardín. O sea, ¿cuántos sujetos hay aquí? uno. ¿Cuál? dos, El dos, gato. El gato. gato y el, Claro, y el pero tiene que ir, entonces dice, si hay uno aquí, un sujeto aquí, ¿por qué se le pone el des? Porque la expresión lo dice así. O sea, no es fins, sino que det fins. No fins no significa nada, fins, sino que det fins, y eso significa hay. Entonces se usa como un extra sujeto. Ahora, por ejemplo, dice, hay un gato en el jardín. Hay un gato en el jardín. Nosotros estamos usando, en español estamos usando solamente un sujeto, ¿no? Un gato. En el jardín hay un gato. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Espera un poquitito, voy a hacer esto. Porque también esto es súper importante. Este también es bastante interesante, esta definición del det. Se las voy a explicar. Y, bueno, y hay más todavía, así que sí, tenemos para jugar harto. ¿Se dan cuenta que tan fácil no es el idioma? Claro, uno lo puede ver fácil, pero fácil puede sí, sí en realidad fácil puede ser. La cosa es que solamente es teniendo ¿cómo se llama? Teniendo la explicación correcta para poder usarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el det, que como les dije, se coloca en primer lugar en algunas oraciones y funciona como un sujeto extra. Como el det aquí. Estos, ¿no? El det, ¿no? Eso, ya. No lo voy a marcar los otros porque ya. Pero miren, ¿por qué yo les voy a explicar? Porque si analizamos la primera, det fins, ¿qué significaba det fins? Ay, Hay un gato ¿dónde? En el jardín. el gato. en el jardín. Entonces estamos diciendo de que aquí en esta primera,
estamos usando un gato, que es un sujeto, porque esto en español significaría hay un gato en el jardín. Aquí tenemos un gato como sujeto, ¿no? Gato, un gato. El hay no es sujeto, pero para formar el hay en sueco hay que usar el det finns. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo sería entonces si yo invirtiera la oración det finns? Y la invierto. Y me equivoqué, porque no tengo que bajarlo ahí. La invierto. Y empiezo con un adverbio de lugar. En el jardín, ¿no? ¿Cómo sería en el jardín? Vitret, orden. ¿Qué viene en segundo lugar? Det finns. ¿Qué viene en segundo lugar? El verbo. El verbo. ¿Y cuál es el verbo? That things. No. Fins. Det finns. Things. Fins. Fins. ¿Y después qué vendría después de eso? En cat. En cat. Tres gordes fins en cat. ¿Pero qué significa fins? Nada. ¿Qué faltó aquí? Det. Así. Esto es la expresión hay. No es fins nomás, es det fins. ¿Se dan cuenta? Que esto es lo que significa hay. Entonces, al invertir la oración, no se puede suprimir el det. Porque tú estás invirtiendo la oración, pero no estás cambiando, no le estás quitando nada a la oración. Tienes que seguir con las mismas palabras. Entonces, al invertir, que invertimos con el adverbio, viene después el verbo siempre en segundo lugar. Y después del verbo viene, ¿qué es lo que va siempre pegado al verbo? El sujeto, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando vimos las oraciones principales? Que el verbo siempre va en segundo lugar en todas las oraciones, independientemente. Aquí va en segundo lugar, porque el det es sujeto. Y aquí es sujeto, pero acá también es sujeto. Pero ¿qué pasa? Pero es que la expresión finste tiene que ir unida, porque si no, no significaría nada. Por ejemplo, no podría ser y tre går det finns en katt det. No. Se invierte eso, de fins. ¿Me entiende? Porque el det funciona como un sujeto extra, y en este caso también lo mismo que está aquí, ¿no? Más o menos lo anterior. Que no hay nadie ni nada que haga la acción. Entonces, son como expresiones. Lo mismo sería de com en man y förening. Det kom en man. De com, ¿cómo se podría traducir de com? Que vino un hombre. No que vino. Vino un hombre a la, por ahí creo que es asociación, ¿verdad? Sí, la asociación. Sí, a la asociación. Ajá. Vino. Claro, un hombre vino, nosotros decimos, pero vino, ya, podríamos esa cambiarla, por ejemplo. Si la ponemos así, si ponemos esa oración así, ustedes me dirán qué significa esa oración. Bueno, Alma lo dijo recién. ¿Cómo lo dijiste entonces? Vino un hombre a la asociación. A la asociación, una cosa así, yo no sé, association. ¿Así se escribe asociación? Acento en la O, es una aguda. Asociación, acento en la última, en la O. Pero no es con dos S aquí, ¿no? No, así no es. No, así está bien. Solo el acento. Uh-huh. Solamente el acento, ¿no? Pero asociación. Bueno, yo no quería que me quedara ahí. Pucha, no. Ya. Entonces, dice, descom, vino, detcom, un hombre. Un hombre es aquí, un hombre es el sujeto. Vino. Que la conjugación es tercera persona singular, ¿sí o no? Yo vengo, tú vienes, el vino. Yo vine, tú viniste, el vino, ¿sí o no?
Sí. Ya, tercera persona. Entonces, tercera persona. Det kom. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? Que aquí, det kom, es una forma de decir solamente que vino alguien, de comen man. Pero esto lo puedo transformar y empezar con el sujeto. En man. Kom. ¿Sería kom det? ¿Diferente? ¿Sería así o no? Sí, sí, en man kom det tillfällen. Jag tror ¿Qué creen ustedes? det kom. Nej. Yo me he confundido, profesor, si ahí está el sujeto, porque va el det. Claro. Porque si dice, de com vino un hombre al Fereni, pero yo lo puedo cambiar y decir, un hombre vino al Fereni. Entonces ya no necesito el Till. det, Hay que, porque ya estoy usando el sujeto. porque es Un hombre tillfällen. vino al Fereni. Un hombre vino a la asociación, nada más. ¿Sí o no? Pero si yo estoy hablando de que, claro, se puede decir, un hombre vino a la asociación. Aquí, esta palabra, por ejemplo, aquí no se puede cambiar. Porque se puede poner en cat, fins y 3 gordet. Y también se le quita de fins, det. Porque estamos hablando ya del sujeto, lo ponemos en primera persona. Pero si invertimos la oración que está ahí arriba, entonces le ponemos till föreningen y usamos el verbo kom det. Ahí sí, kom det en man. En man. Tillfällen kom det en man. Kom det en man. Porque está usando el kom det vino, un hombre. A la situación. No es lo mismo decir vino un hombre a un hombre vino. No es lo mismo hay un gato en el o que un gato hay. Un gato existe en el jardín. Yo no sé si se le estoy complicando la vida a ustedes, pero ¿entienden lo que yo les quiero decir? Ya me confundí. Se puede iniciar como con la acción primero y luego mencionar el sujeto, entonces. Claro, por ejemplo, esta cosa, por ejemplo, lo que pasa es que tú en español hablas de la misma manera. ¿Tú cómo pones aquí? Vino un hombre a la asociación, ¿no? Y ya está empezando tú con algo, con el verbo en sí, pero el verbo tiene que tener un sujeto. Porque si tú pones el verbo, ¿cómo son las oraciones en sueco? ¿Qué dijimos? ¿Que el verbo dónde iba? Siempre. En segundo lugar. Ya, entonces tú no puedes poner com en mantil fereni, sino que tiene que haber un sujeto. Pero si tú usas un hombre vino, das vueltas a esa oración en español, un hombre vino, ya estás hablando de algo definido, de que un hombre vino. Entonces aquí puedes usar en man como tilfereni. ¿Me entiendes? O sea, depende cómo lo diga. Igual que, por ejemplo, si yo te digo, aquí te doy este ejemplo. De lyser en lampa y fönster. De lyser es ilumina Una lámpara. una En lámpara la- en la ventana. Aquí. En la ventana ilumina una lámpara. Hay una lámpara que está iluminando en la ventana. Está iluminando una lámpara en la ventana. Pero si yo lo podría cambiar y decir, una lámpara ilumina la ventana. Entonces, el lámpara lyser y fönster. O sea, ya le quito el de. Pero no, yo no estoy empezando con eso. La oración estoy diciendo que de lyser. De Springer. Corre una vaca en el corral o ahí en el, ¿cómo se llama? Hagen, ahí donde pastan. En el establo. No establo, sino que afuera donde están. En el corral, ajá, en el corral. Ni corral tampoco. Hagen es así cuando las tienen sueltas nomás y comen así en el. ¿Cómo se le dice? Ah, pradera, tal vez. O en la pradera, en el Ah, campo. no, espérate, no me voy a quedar con la duda de que Hagen, ¿cómo le dicen Hagen? Hagen. Bueno, le dicen jardín, no puede, en Hagen. Tiene que ser Hagen.
No, Hoge se dice. Hoge. Un corral, pastizal, un encierro, una dehesa. Corral, como decía Bueno. yo, corral. Sí, corral. Pero que corral bueno, ya no importa ya. Pero así, es dependiendo mucho de cómo tú hagas la oración. En lugar de decir, hay un gato en el jardín, entonces si tú quieres decir eso, tienes que usar the fins en K. O puede decir, un gato está en el jardín, entonces ya no necesitas decir the fins, porque the fins solamente hay. O sea, aquí, por ejemplo, de ringer en klocka på brandstationen. O sea, suena. Aquí siempre empieza con el verbo, casi con suena una alarma en la estación de bomberos. Y así se escribe mucho el sueco. Se usa mucho el det. Ordet det, cuando se coloca en primer lugar en las oraciones, funciona como un sujeto extra. Y aquí estamos hablando de que cuando el det se usa cuando no hay nadie ni nada que realice la acción. Porque aquí no tenemos, en estos casos de aquí, no tenemos ningún sujeto aquí, sino que estamos hablando de que nadie ni nada, mientras que aquí tenemos un sujeto en la oración. Pero si lo usamos como al comienzo el det, funciona como un sujeto extra. Entonces, como para nosotros la traducción nuestra es como empezar con el verbo. De fins, hay, de com, vino, de lyser, ilumina, de springer, corre, de ringer, suena. Porque tú puedes decir en español, tú puedes decir las dos formas. Suena una alarma en la estación de bombero o una alarma suena en la estación de bombero. ¿Se dan cuenta más o menos cómo a lo que yo quiero llegar? Mejor dicho, a cómo es el idioma. Un poquito. Digan que sí, un poquito. Sí, ¿Ya? sí. Sí, que. No, es que me había confundido, pero viendo la lógica, pues sí, tiene razón. Ujú. Sí, Depende si uno quiere iniciar con la acción o si uno quiere iniciar con el sujeto. Exactamente. Si uno quiere empezar con, mejor dicho, con el claro. Claro, porque por ejemplo, vino un hombre a la asociación, vino de venir, o sea, ya empieza con el verbo en sí, con la acción, ¿no? Si empieza con eso, vino un hombre, entonces tienes que poner det kom. Hay, bueno, hay es diferente, det fins. De Springer, corre una vaca en el corral. Pero también tú puedes decirlo de otra manera, una vaca corre en el corral, y en sueco también sería en Q, Springer y Hogen, entonces ya no va el det, porque ya tienes un sujeto ya en la oración. En man, aquí, en man, empieza con el sujeto, verbo en segundo lugar. Pero si empieza con el verbo, tienes que ponerle un sujeto adelante, de com en man diferente. Vamos a hacer más ejercicio de esto la próxima semana. Se pasó demasiado rápido. Espero que por lo menos hayan entendido algo. Ya no me van a decir que no entendieron nada, porque tampoco tan. O sí. A ver, ¿aparezco yo? ¿Me ven o no? Sí, lo vemos. ¿Ahora sí? Sí. Un poco Bueno, aturdida por los cambios de los verbos ahí, pero ahí vamos. sí. No, lo importante, más que nada, no es tanto el uso del verbo aquí, sino que yo quiero explicar, porque se van a encontrar, cuando veamos textos, se van a encontrar con muchísimos det, de com, de fins, de regnar, y todo eso. Y me preguntan, ¿pero qué es lo que significa ese det? Entonces, yo lo que le estoy dando no significa que ustedes tienen que aprendérselo a hablar así. Uno aprende después, uno aprende a hablar así. A mí también, yo también pienso muchas veces, por ejemplo, yo también le puedo decir, de Vincent Man, de Vincent Cat y tres Gordon. Yo también puedo decir, en lugar de decir, hay un gato, hay un gato, es decir, en Cat, Vince y tres Gordon.
No, de finsen cat, o sea, hay un gato. Entonces hay que usar mucho, entender lo que significa el det, para que después no venga la pregunta, bueno, ¿qué es lo que en realidad significa ese det? O sea, perdonando la expresión, la dama, es como decir, ¿qué mierda hace el det ahí? O sea, que no entiendo. Una cosa así, ¿no? ¿Ah? Sí, más o menos así, algo así, porque uno queda con la... Hasta uno mismo, que está aquí bien en Suecia, dice, ¿sí o no, Alma? Muchas veces uno queda así con la... ¿Qué hace ese det? ¿Qué función tiene ese det? Entonces, es eso. Que entiendan la función. No significa que tienen que empezar a hablar así, no, pero que entiendan qué función tiene el det. ¿Ya? Enterada. Cualquier reclamo, usted sabe que yo libre de Algo reclamo, baja. lo mando a la otra. La gramática no la hice yo, así es que yo trato de explicársela nomás, así que lo que mejor que pueda. ¿Ya? Muchas gracias, me explica muy bien. La verdad que sí se entiende. Sí se entiende. Bueno, vamos No a le seguir tendría trabajando con esto, vamos a mirar más cositas la próxima semana, vamos a seguir con estas cosas, vamos a ver el pronombre personal como complemento también, ¿ya? Me parece, porque eso sí nos está complicando. Y voy a tratar de encontrar, a ver si encuentro ejemplos o por lo menos cómo podemos trabajar el det, para que se vaya entendiendo más y más ejemplos, para que vaya calando un poquito. Se meta ahí en el Ejercicios, coco, profesor. y en el coco. Ejercicios. Eso nos ayuda bastante. La práctica. Que todo ese conocimiento se meta aquí en el coco, aquí. Vaya. Hey, go. Chao, Hey, hey, go. Hey, Bueno, go, gracias. teacher. Que estén Hey, bien. go. Hasta luego. Igual. Adiós. Trebly Hell. Trebly Helen, sí. Trebly Hell.